Bienvenidos a los webinarios del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, una actividad que producimos en el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. El día de hoy abordaremos el tema de cáncer de próstata, de mucha importancia por su trascendencia en el país. Y para tal efecto nos acompaña el doctor Edson David Rodríguez Valle. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Martín. Muchas gracias por la invitación aquí al CEITS del Hospital General de México. Bien, vamos a abordar el tema de cáncer de próstata, un tema bastante importante en nuestro país por el impacto en la salud pública que tiene y la importancia en la evolución de la enfermedad actualmente en la población. Muy bien. Perfecto. Pues rápidamente les comento, el doctor Rodríguez Valle es médico adscrito al servicio de urología de este hospital. Él es urólogo egresado también por el Hospital General de México y cuenta con una alta especialidad urológica, oncológica en el Centro Médico Nacional del siglo XXI, del IMSS. Y pues bueno, les animamos a que participen, a que hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, compartan experiencias y al final el doctor podrá comentar al respecto. Es que bueno, pues sin más, dejamos la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctor Martín. Bueno, vamos a iniciar con este tema. El nombre de la plática, comprendiendo el cáncer de próstata, va a ser una plática bastante puntual, dirigida o explícitamente al primer contacto del cáncer de próstata. No vamos a ondear en temas muy puntuales, vamos a hacerlo de una manera muy general. Posteriormente, si alguien quiere una respuesta o una pregunta muy puntual, al final contestaremos todas estas dudas. Muy bien, entonces, como una introducción muy general al cáncer, como nos enseñaron en la Facultad de Medicina, el cáncer es un término genérico que utilizamos para un gran grupo de enfermedades, que es bastante vasto. Actualmente es una enfermedad muy compleja que incluso ya existe una rama de la medicina enfocada en el diagnóstico y en el estudio de los tumores malignos. Por definición es una rápida creación de células anormales que crecen más allá de sus límites habituales. Pues son células que pierden su capacidad de diferenciación y pierden la capacidad de mantener el ciclo celular acorde a lo que debe de ser. También debe tener puntualmente esta característica, que son células que pierden la capacidad de limitar la reproducción y pierden su funcionalidad, y además tienen la capacidad de invadir otras partes del cuerpo, extenderse localmente a otros órganos, fenómeno que conocemos como metástasis. Muy bien, el cáncer, acorde a las estadísticas más actualizadas del GloboCan, pues es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Los tumores más incidentes, tanto en hombres como en mujeres, podemos observarlos aquí en el gráfico, teniendo como primer lugar el cáncer de mama y en segundo lugar el cáncer de próstata, seguido de pulmón, colon y recto y cuello uterino. Cuando pasamos esta estadística a solo hombres, el cáncer de próstata sigue permaneciendo en el segundo lugar, siendo el segundo más incidente a nivel mundial, solo después del cáncer de pulmón. La tasa de mortalidad, vemos de igual manera, el cáncer de próstata sigue permaneciendo en los 5 primeros lugares, aquí ocupando en ambos sexos a nivel mundial el cuarto lugar. Es por eso la importancia en la salud pública de todos los países del cáncer de próstata, debido a que es uno de los más incidentes y también de los que más mortalidad van a presentar. Esta misma estadística, observándola solo en hombres, pues sigue permaneciendo dentro de los primeros 5 lugares de mortalidad a nivel mundial. Ya haciendo puntualmente la definición de cáncer de próstata, ya dijimos una definición muy general de lo que es un tumor maligno. Un tumor maligno es un grupo de células que pierden su capacidad de diferenciación, su capacidad de mantener el ciclo celular, que pueden invadir otras cosas. Vamos dirigidamente a lo que es el cáncer de próstata. Pues la próstata es un órgano que tenemos únicamente los hombres. Es un órgano que se encuentra debajo de nuestra vejiga. La función de la próstata es completamente reproductiva en los hombres.
es la que se va a encargar de generar un gran porcentaje, hasta el 70-80%, junto con las vesículas seminales, de la secreción del componente del semen. El otro 10 o 15% proviene de los testículos, y además va a generar la producción del antígeno prostático, que es una enzima que se encarga de lisar el coágulo que se forma del semen. Muy bien, en cuanto a un repaso general de anatomía, la próstata pues tiene un componente 70% glandular y 30% fibromuscular. Podemos observar en este esquema las áreas de McNeil. Esta va a ser una clasificación histológica que se realizó, por lo tanto, cuando vemos la próstata a nivel macroscópico o endoscópico, no es fácil o no es posible hacer esta clasificación, donde vamos a dividir la próstata en la región anterior, la zona transicional, la central y la periférica. Cabe mencionar que el 70% de los tumores de próstata los vamos a encontrar en la zona periférica, pero también debemos tener presente que esta zona también representa alrededor del 70 o el 80% de todo el volumen de la próstata. Una próstata, el peso normal de la próstata pues es muy variable. Un peso normal es entre 18 y 20 gramos a la edad de 30 años de un hombre. Posterior a esto, pues el volumen va a ir modificándose, va a ir aumentando con la edad. Un volumen más grande no hace más susceptible a un paciente a tener cáncer de próstata. Hay que tener bien puntualizada esta situación. Es muy diferente un crecimiento prostático obstructivo o crecimiento prostático benigno al cáncer de próstata. Son dos enfermedades completamente diferentes. La primera no es el objetivo de esta plática. Aquí únicamente por el momento vamos a enfocarnos en el cáncer de próstata. Muy bien, entonces la próstata es un órgano que está debajo de nuestra vejiga. Se encuentra a través de ella, cruza la uretra, el conducto por el que orinamos. Por delante vamos a tener a la sínfisis del pubis. También a través de ella se suspende la próstata por el ligamento prostático. Por encima va a tener a la vejiga, por detrás va a tener el recto, que va a ser el único sitio por el que tenemos para explorar o lograr palpar la próstata, la zona periférica de la próstata. Es por eso que el tacto rectal pues no va a ser 100% sensible, debido a que solo tenemos acceso a esta área de la próstata a través de la exploración digitorectal. Por debajo vamos a tener el diafragma urogenital, y por la región posterior-superior a la vesícula seminal. Muy bien, entonces el cáncer de próstata, pues patológicamente la mayoría los vamos a encontrar como adenocarcinomas. Si revisamos un estudio histopatológico, la mayoría de las veces vamos a encontrar adenocarcinoma acinar de la próstata con una clasificación de Gleason. Difícilmente o anecdóticamente vamos a encontrar un estirpe histológico diferente. Claro que existen sarcomas o algunas diferenciaciones diferentes, sin embargo nos vamos a enfocar por la importancia del adenocarcinoma, que representa alrededor del 95% de los tumores malignos de próstata. Solo nos vamos a enfocar en ellos en esta plática. Muy bien, entonces 1 de cada 8 hombres será diagnosticado de cáncer de próstata a lo largo de su vida, y 1 de cada 40 morirá por esta enfermedad. Como pudimos ver al inicio, pues es un cáncer bastante incidente y también dentro de los primeros 5 lugares de mortalidad a nivel mundial. La relación del cáncer de próstata va a ir muy ligado con la edad, teniendo así que a la edad de 79 años va a haber estadísticas, dependiendo del área geográfica donde se realicen, entre el 48 y el 71% de prevalencia de los pacientes. Podemos observar de igual manera este mapa de distribución, es de igual manera del Globocan, de su última actualización en el 2022, donde se hace un estimado que en todo el mundo para ese año hubo 1.400.000 nuevos casos de cáncer de próstata únicamente. La mayor incidencia se va a presentar pues, en países anglosajones, países nórdicos, como vemos aquí en Europa o en Norteamérica, bueno, en Estados Unidos y Canadá, y también en Australia y Nueva Zelanda. Son los sitios donde más incidentemente. También vamos a observar que en el área de las Antillas
Brasil. Son lugares muy incidentes. Más adelante vamos a hablar de los factores de riesgo, pero también son muy incidentes, al igual que los países nórdicos. México presenta una incidencia de alrededor de 37 por cada 100,000, un poco por encima de la media mundial. La media mundial es aproximadamente 25 nuevos casos por cada 100,000 habitantes. Nueva Zelanda, Australia, que tienen los niveles más altos, presentan alrededor de 110, 120 casos nuevos por cada 100,000 habitantes, y México un poco por encima de la media. El cáncer de próstata tuvo una incidencia, un aumento en los diagnósticos más o menos en las épocas entre los 80s y los 90s, por la aparición del antígeno prostático. Como podemos ver aquí en esta gráfica, esta evolución presentó un pico de incidencia en los 90s y después fue a la baja. Esto llega hasta el 2013. Las gráficas de epidemiología que les puse, pues ahorita ponen al cáncer de pulmón por encima. Sin embargo, el cáncer de próstata, por la incidencia que tiene, siendo el segundo lugar, sigue siendo un problema para la salud pública de todos los países. La mortalidad a nivel mundial, como podemos observar, pues la tasa media mundial va a ser de 10 muertes por cáncer de próstata por cada 100,000 habitantes, observando que los países de África subsahariana son los más afectados por esta situación, probablemente por la etnia y también por el difícil acceso que tienen a diagnósticos tempranos y a tratamientos oportunos en esta región. Como podemos observar, en los países más incidentes, como son Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda, no son países que tengan altas tasas de mortalidad por esta enfermedad. Los más afectados, como les comenté, África y también los países del Caribe. México se encuentra apenas y por encima de la media mundial, teniendo una tasa de mortalidad de 11.4 por cada 100,000 habitantes. Muy bien, esta incidencia puntual es de México, también es del Globocan 2022, donde observamos que México tiene una distribución diferente al resto del mundo. El resto del mundo presenta en primer lugar el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, y en México, como podemos observar, el tumor maligno más diagnosticado es el cáncer de próstata, muy por encima del de recto, de pulmón, o de algún otro tipo de tumores malignos, teniendo una incidencia, como les había comentado, de 37 por cada 100,000, y en el año 2022 se hizo referencia que en México hubo 26,000 nuevos casos de cáncer de próstata solo en el año 2022. La mortalidad también es un problema importante en la salud pública del país. Como podemos observar, aquí en México también tenemos una distribución diferente al resto del mundo, donde la mayoría, las principales causas de muerte son el cáncer de mama o el cáncer de pulmón. En México, la principal causa de muerte por cáncer es el cáncer de próstata. Como les dije, estamos un poco por encima de la media mundial, con 11 muertes por cáncer por cada 100,000 habitantes, pero representa la principal causa de muerte por cáncer. Esto se debe principalmente a que en México, aunque estamos en vías de desarrollo, en muchos lugares no tienen acceso a diagnósticos tempranos del tumor, y también no tenemos en muchos lugares acceso a tratamientos oportunos para el cáncer de próstata. Entonces, puntualmente en México en el año 2022, que es la estadística más actualizada que tenemos en el Globocan, se hace referencia a que hubo 26,000 nuevos casos, y en cuanto a la tasa de mortalidad, hubo 7,300 muertes por cáncer de próstata en ese año. En cuanto a los factores de riesgo que vamos a encontrar en el cáncer de próstata, pues vamos a encontrar, como les comenté inicialmente, el cáncer de próstata es un tumor que se va a ligar bastante a la edad, aumentando el odds ratio, la frecuencia de 1.7 por cada década de vida, encontrando, como les dije, dependiendo mucho del área geográfica donde se realice el estudio epidemiológico, vamos a encontrar entre el 48 y 70% de incidencia después de los 79 años, una media de 59%. El papel genético creo que es bastante importante, o tiene un peso muy importante en todas las enfermedades oncológicas. En el cáncer de próstata se ha observado que está ligado a unos genes también que podemos observar en el cáncer de mama, que es el BRCA1 y el BRCA2, encontrando en el tumor de próstata que hasta el 15% de los pacientes van a tener alteraciones en estos genes. El síndrome metabólico
está ligado también al cáncer de próstata. Puntualmente, de las características del síndrome metabólico, vamos a encontrar que la hipertensión arterial y la circunferencia mayor a 102 son las que se asocian con cáncer de próstata. Las otras también son importantes para la salud de los pacientes, pero no se encontró una relación estadísticamente significativa con la incidencia de cáncer de próstata. El alcohol también es un factor de riesgo, pero tiene una distribución encontrando mayor incidencia en los pacientes que no consumen nada de alcohol y en los que consumen mucho alcohol. El patrón familiar también va a tener un factor importante. Aquí quiero puntualizar que son dos cosas separadas, porque muchas veces confundimos la genética con el patrón familiar. La genética es donde podemos, mediante estudios genéticos, demostrar una alteración. Y el patrón familiar es donde, mediante esos estudios genéticos, no logramos identificar una alteración en el DNA. Sin embargo, varias generaciones se encuentran afectadas por este tumor. La etnia, a pesar de que, como observamos en la distribución incidente del cáncer de próstata, se ha observado que los afrodescendientes, como pudimos observar, además de los países nórdicos, el Caribe, Brasil, África, también son países muy incidentes para cáncer de próstata. La etnia que llega a presentar tumores a más temprana edad, además de presentar mayor mortalidad y tumores más agresivos, van a ser los afrodescendientes. Otros factores menos estudiados, pero sí bien identificados con el tumor de próstata, van a ser las infecciones por gonorrea, puntualmente ocupacional. Se ha observado que el trabajo nocturno aumenta la incidencia de cáncer de próstata, esto probablemente por la generación de radicales libres al desvelarnos. La exposición al cadmio también, por ejemplo, es un factor de riesgo en los pacientes que se dedican a soldar o al reciclaje de metales, por ejemplo. El insecticida clodecona, este insecticida puntualmente tiene una acción estrogénica que va a alterar el ciclo hormonal en nuestro cuerpo, haciéndonos más predispuestos a presentar cáncer de próstata. Este insecticida principalmente se utiliza en los plantadíos de plátanos. La carne roja y procesada, pues creo que es un factor de riesgo para prácticamente cualquier tumor maligno. Y la exposición al agente naranja, este es un pesticida que se utilizó como un arma química en la guerra de Vietnam. Entonces, muchos de los sobrevivientes de esa guerra pues van a tener cáncer de próstata o van a ser muy susceptibles al cáncer de próstata. Los previos mencionados son factores para presentar o factores incidentes del cáncer de próstata. Ahora, estos tres que voy a comentar son factores de mortalidad. Tal vez no incrementan la incidencia de cáncer de próstata, pero se ha observado que una vez que lo tienen, estos factores son o aumentan la mortalidad de los pacientes. La obesidad es un factor de mortalidad, no de incidencia. Hablamos puntualmente de los datos del síndrome metabólico que aumentan la incidencia, pero la obesidad va a aumentar la mortalidad cáncer específica. Un paciente con obesidad va a tener mayor probabilidad de morir por cáncer, no de tenerlo, pero sí, si es que lo desarrolla, de morir por él. Los pacientes con calvicie de igual manera, aquí existen muchas teorías. La más aceptada actualmente es que estos pacientes tienen una susceptibilidad genética al daño por andrógenos. Y como sabemos, el cáncer de próstata es un tumor dependiente de hormonas, es un tumor dependiente de andrógenos. Entonces, estos pacientes, al parecer, tienen una susceptibilidad a la acción androgénica. Es por eso que tienen un mayor riesgo de mortalidad. Y finalmente, el tabaquismo. Bueno, el cáncer familiar, puntualmente, como les había comentado, tiene diferencias puntuales en los tumores genéticos. Los tumores genéticos es donde pudimos, mediante estudios, demostrar una alteración en el DNA. El cáncer familiar no se demuestra genéticamente que exista alguna alteración en el DNA. Sin embargo, vamos a hablar de un tumor familiar cuando más de 3 casos se presentan en la misma familia. Esto puede ser en el abuelo, en el papá, en el hijo, o en 3 hermanos, o en familiares directos, pero que sean de la misma familia. También cáncer de próstata en 3 generaciones sucesivas. Aquí sí tiene que ser puntualmente abuelo, padre e hijo, sin demostrar alteración en el DNA. Podemos hablar de un tumor familiar. Y 2 hombres diagnosticados en la misma familia con cáncer de próstata, pero a una edad muy temprana, es decir, menos de 55 años, ya sea el abuelo y el nieto,
pero que sea en edades tempranas, menos de 55 años, entonces estaremos hablando de una enfermedad familiar, sin demostrar que exista alteración en los genes BRCA o en algún otro asociado al cáncer de próstata. Los aparentes factores protectores para el cáncer de próstata: el consumo de café, consumo de tomates que contienen licopeno, especialmente tomates cocidos, no así bien en suplementos, también el resveratrol que se encuentra en las uvas rojas, en la cáscara de las uvas rojas, se ha visto que es un factor protector. El consumo de selenio, pero en alimentos, especialmente se puede evaluar esta situación cuando encontramos depósitos de larga evolución. Esto se hace habitualmente en depósitos en las uñas. Podemos observar que un paciente tiene una exposición constante al selenio. Los alimentos que pueden tener selenio son la principal fuente, las semillas brasileñas, también los pescados, los camarones, el hígado de los animales, los huevos, algunas verduras como el brócoli. El hipogonadismo también es un factor protector debido a que estos pacientes producen una cantidad muy baja de andrógenos y, como se ha comentado anteriormente, el tumor de próstata es un tumor dependiente de hormonas, de andrógenos puntualmente. Entonces, al tener una menor exposición, también vamos a tener una menor incidencia de cáncer de próstata. La circuncisión, aunque no hay una asociación bastante fuerte, también es un factor protector debido a que hace menos susceptible a los pacientes a presentar infecciones de repetición, especialmente infecciones de próstata, prostatitis crónica, o a adquirir enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea. Quizás ese es el mecanismo de acción protector de la circuncisión. Y en datos más actuales también se ha observado que la frecuencia eyaculatoria, más de 21 veces al mes, es un factor protector contra el cáncer de próstata. Muy bien, el cribado y la detección del cáncer de próstata, el inicio para realizar este procedimiento pues va a diferir dependiendo de la literatura que consultemos, teniendo así que las guías o la escuela de Estados Unidos va a recomendar iniciar este cribado alrededor de los 50 años y las escuelas y la literatura europea lo va a recomendar a los 45 años. Si bien en los pacientes que tienen algún factor de riesgo, como afrodescendientes, familiares directos con cáncer de próstata o que alguno de sus familiares o personalmente se haya determinado que existe alguna alteración genética del BRCA, estos pacientes tienen que empezar de manera unánime a los 40 años. Muy bien, la evaluación diagnóstica del cáncer de próstata. Vamos a empezar inicialmente cuando llegue el paciente por primera vez con nosotros a nuestro consultorio, pues como cualquier otro paciente va a ir por ciertas circunstancias en síntomas, signos y síntomas. Si bien así, el objetivo actual que debemos tener con estos pacientes en cáncer de próstata es que debemos identificar al paciente o diagnosticar al paciente antes de que tenga síntomas. El objetivo siempre debe ser el paciente asintomático, porque de esa manera tenemos una mayor probabilidad de identificar tumores en fases iniciales cuando son candidatos a tratamientos curativos para el cáncer. Si bien así, los síntomas no son datos de que exista una enfermedad avanzada o que exista metástasis, claro que incrementan la probabilidad de que estas dos condiciones estén presentes. Ahora, los síntomas que vamos a encontrar o que pudiéramos encontrar en un tumor de próstata son síntomas bastante semejantes al crecimiento benigno de la próstata, como son los síntomas de las vías urinarias inferiores. Estos síntomas no son exclusivos del cáncer de próstata. Como les dije, el crecimiento prostático también nos puede desarrollar estos síntomas. También pueden presentar dolor óseo los pacientes. Este podría así ya ser un dato más enfocado, ya más dirigido a que existe una metástasis o una afección ósea o alguna compresión medular. Por ejemplo, pacientes que pierden movilidad o sensibilidad en las extremidades, también pudiera ser ya más dirigido a que existe una enfermedad extraprostática. Muy bien, ahora el examen dígito-rectal pues es una exploración que muchas veces resulta bastante incómodo para los pacientes, pero sin embargo sigue siendo la única manera que tenemos para explorar la próstata y sigue siendo vigente. Es una exploración que debe seguirse proponiendo a los pacientes y en mayor medida debe seguirse realizando.
Cuando realizamos una exploración dígito-rectal, debemos verificar que exploramos los dos lóbulos de la próstata, que exploramos el surco, que logramos identificarlo, también los bordes de esos lóbulos, tanto por arriba como por los lados, por abajo, tratar de delimitar completamente la próstata para tener una perspectiva adecuada de la anatomía de esta próstata. Hay que estar conscientemente dirigidos a observar también que esta próstata tenga movilidad, que la superficie sea lisa, o identificar puntualmente tumores, encontrar induraciones, nódulos o una próstata pétrea fija que nos dirijan hacia algún diagnóstico de cáncer de próstata. La estadificación TNM, que es la estadificación internacional que se utiliza para clasificar a los cánceres de próstata, en la parte de T va a seguir dependiendo de la exploración dígito-rectal. Es por eso que sigue siendo una exploración vigente que debe realizarse en todos los pacientes que tenemos una sospecha o que estamos realizando un tamizaje dirigido a cáncer de próstata. Desafortunadamente, esta exploración pues va a ser examinador dependiente. Si es así, un médico muy experimentado en este rubro pues va a tener diagnósticos muy certeros, y un médico poco experimentado pues probablemente puede obviar ciertas características de la próstata. Tiene un bajo valor predictivo positivo, como les dije, porque solo tenemos acceso a una porción de la próstata, que es la parte periférica. Si bien es la zona donde más vamos a encontrar tumores de próstata, con esta maniobra no podemos explorar la parte central o la parte anterior de la próstata, donde también vamos a tener un porcentaje de tumores de próstata. Sin una elevación importante de antígeno, únicamente vamos a lograr, o en enfermedades no avanzadas o en tumores muy pequeños, únicamente vamos a lograr diagnosticar el 18% de los tumores, solo con el tracto rectal. También a un paciente que sospechemos que tiene cáncer de próstata o que tenga un tumor diagnosticado, van muchos de ellos a presentar adenopatías en la región inguinal, en la región pélvica. Muchos de estos pacientes van a tener un reflejo, si bien no podemos tocar esos ganglios, van a tener un reflejo en un linfedema en las extremidades inferiores por obstrucción en el drenaje linfático de estas. Un reflejo bulbocavernoso alterado, esto principalmente cuando el paciente ya tiene una afección ósea en la columna, una compresión medular o un compromiso neurológico. También estos mismos pacientes pueden llegar a tener espasticidad o debilidad muscular. Sin embargo, cuando presentamos todas estas circunstancias, pensaremos en una enfermedad metastásica o en una enfermedad muy avanzada. Muy bien, el parteaguas en el diagnóstico del cáncer de próstata va a ser el antígeno prostático. El antígeno prostático, como les enseñé en las gráficas iniciales, vino a hacer una revolución en el diagnóstico debido a que gracias a este descubrimiento pudimos hacer diagnósticos tempranos. Anteriormente, el diagnóstico se basaba exclusivamente en el tacto rectal, lo que impedía a los urólogos o a todos los médicos a realizar diagnósticos tempranos en enfermedades iniciales. Generalmente, cuando hacemos un tacto rectal y logramos tocar el tumor, ya es una enfermedad con impacto clínico, es una enfermedad que probablemente ya no va a ser órgano confinada. Entonces, el antígeno prostático vino a ser el parteaguas para el diagnóstico temprano del cáncer de próstata. El antígeno prostático fue descubierto en 1970 por el doctor Richard Ablin. Muy bien. Inicialmente, en 1970, cuando descubre esta proteína que era específica de la próstata, únicamente se utilizaba para ensayos clínicos en el laboratorio. Fue hasta 1986 cuando la FDA autorizó que este marcador en sangre fuera utilizado para el diagnóstico de cáncer de próstata en humanos. En México, este marcador llegó en la década de los 90, también fue cuando aquí se presentó el boom en los diagnósticos tempranos del cáncer de próstata. Si bien el antígeno de próstata es una enzima secretada únicamente por las células epiteliales de la próstata, como les comento, esta proteína o este marcador sérico es específico de la próstata, no es específico del cáncer. Esto quiero también que quede muy puntualizado, porque no es la única condición clínica que nos va a elevar el antígeno prostático. Cualquier otra enfermedad que altere la estructura histológica de las células prostáticas nos van a incrementar el antígeno prostático. Por ejemplo, las infecciones,
el tacto rectal, por ejemplo, también. La misma eyaculación nos va a aumentar el antígeno de próstata. Entonces existen un sinnúmero de alteraciones que puede presentar la próstata que alteren o modifiquen el antígeno prostático. Sin embargo, la más seria es cáncer, por lo que en un paciente que presenta elevación del antígeno prostático, independientemente de las otras alternativas o las otras posibilidades, siempre estamos obligados a descartar cáncer de próstata. Si bien no existe un nivel de normalidad, no podemos decir más de 4 o menos de 4 es lo normal, se ha visto que la probabilidad a partir de 4 aumenta considerablemente, por lo que ha sido el punto de corte histórico hasta el momento para el diagnóstico o estudios adicionales del cáncer de próstata. Como ya les comenté, pues existen muchos factores que aumentan el cáncer de próstata, en los que vamos a encontrar, por ejemplo, la edad, el volumen de la próstata, la etnia. Los pacientes afrodescendientes van a tener un antígeno más elevado, va a ser dependiente de andrógenos, claro que sí. Los pacientes que tienen hipogonadismo o por ciertas circunstancias perdieron la capacidad de producir andrógenos, pues van a tener antígenos prostáticos más disminuidos. Y los factores que disminuyen el antígeno prostático, pues va a ser la obesidad. Esto se cree que lo hace por una hemodilución más que por una alteración en la estructura histológica de la próstata, el uso de estatinas y también un medicamento que se utiliza bastante común para el control del crecimiento prostático benigno u obstructivo, que es el finasteride, nos va a enmascarar el antígeno. Muchas veces pensamos que esta disminución es porque es algo bueno o está disminuyendo la enfermedad en la próstata, pero únicamente lo enmascara. Si es que existe un tumor de próstata, no está mejorando el tumor, no está mejorando la enfermedad, únicamente lo está enmascarando. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del finasteride cuando no realizamos un tamizaje completo en el cáncer de próstata. Como les comenté, no existe un valor para decir a partir de aquí es normal o a partir de aquí no hay cáncer, simplemente nos basamos en probabilidades. Como les dije, a partir de 4 es cuando tenemos más probabilidades de tener tumor, entonces es el nivel que históricamente y mundialmente se ha estandarizado para decir que es cuando debemos hacer una búsqueda más exhaustiva o estudios adicionales en cáncer de próstata. Entonces, como podemos ver aquí, incluso por debajo de 4 tenemos una probabilidad de presentar cáncer. Sin embargo, esta probabilidad pues no es clínicamente significativa, por lo que estos pacientes los podemos mantener en vigilancia. Una vez que llegan a 4 a 10 es cuando tenemos que, más de 4 en general, estamos obligados a realizar estudios adicionales para buscar tumores de manera dirigida. El antígeno de próstata pues tiene auxiliares por sí mismo sin necesitar estudios de imagen, como es el porcentaje libre o la densidad de antígeno prostático, que por sí mismas nos van a dar probabilidades de presentar tumores de próstata y que con mayor certeza pues nos obligan a realizar estudios de imagen adicionales. Entonces, con base ya en lo revisado, cuando llega un paciente a la consulta de primera vez o de tamizaje para cáncer de próstata, ya sea un paciente con factores de riesgo, afrodescendiente o con familiares que han tenido cáncer de próstata a partir de los 40 o acorde a la escuela europea o americana, 45, 50 sin factores de riesgo, lo primero que debemos hacer, como en cualquier otra enfermedad, una historia completa, una historia clínica completa, una exploración física. La historia clínica pues debe incluir los factores, la historia familiar de cáncer, como les dije, si los abuelos, el papá, los tíos, los hermanos tienen cáncer de próstata, pues podemos estar ante un paciente que tiene una historia familiar importante. Si el paciente tiene una historia personal en mutaciones del BRCA, como les dije, no necesariamente cáncer de próstata, puede tener que su madre haya padecido cáncer de mama y tenga una alteración puntual en los genes BRCA, BRCA1, pues ese paciente también va a tener un riesgo incrementado de presentar cáncer de próstata. Si ya tiene una historia previa de antígenos prostáticos elevados, como les dije, si es afrodescendiente, si está tomando medicamentos o si tuvo exposición ambiental a los pesticidas, al cadmio o alguna otra cosa, pues debemos de tenerlo bien asentado en la historia clínica, porque estos pacientes van a ser más susceptibles. Si en ese momento no lo tienen, debemos tenerlo presente, que van a ser más susceptibles a tener cáncer de próstata. Entonces, con base en esto vamos a realizar una estratificación en el riesgo de estos pacientes. Debemos de tener un antígeno prostático de base, si es que no, el paciente llega muchas veces
Ya con el antígeno debemos realizarlo de manera intencional en todos los pacientes que tienen, sí, con factores de riesgo a los 40, si no 45, 50, y realizar un examen dígito rectal de base para tener un parámetro inicial, si es que la próstata es sana, y posteriormente, 2-3 años, el antígeno se modifica y lo volvemos a realizar, probablemente podamos identificar ya que el paciente tiene una modificación en la estructura anatómica de la próstata. Los estudios auxiliares actuales que tenemos, pues es una amplia gama, en conjunto con los especialistas en rayos X. Actualmente el que se considera el gold estándar para los tumores de próstata, si bien no es diagnóstico, debido a que para tener un diagnóstico de cáncer siempre va a ser histológico, si bien los estudios nos orientan y tienen una sensibilidad y una precisión bastante alta, únicamente nos orientan. El diagnóstico de cáncer siempre va a ser histológico. El gold estándar en imágenes para el diagnóstico del cáncer de próstata actualmente va a ser la resonancia magnética multiparamétrica. Si bien, como les dije, no hace un diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, nos da o nos sugiere que existe la tumoración maligna, pudiendo identificar hasta el 95% de los tumores malignos acorde a ciertas clasificaciones que hay de la resonancia magnética. Otro estudio que se ha vuelto también un gold estándar, pero en enfermedad órgano confinada o para determinar extensión extraprostática, es el PET con el radiofármaco PSMA puntualmente. Existen un sinnúmero de radiofármacos para todos los estudios de tomografía por emisión de positrones. Sin embargo, el que vamos a utilizar particularmente en próstata va a ser este de PSMA. Existen otros marcadores que se pueden utilizar que no se han estandarizado por su alto coste y únicamente se limitan cuando existen muchas dudas o no existe un diagnóstico certero con los estudios de imágenes o con el antígeno prostático, que son los marcadores en sangre. De estos el más importante probablemente es el FORCA score, existen muchos otros. Sin embargo, por los altos costes de estos no se han estandarizado y únicamente se limitan para casos dudosos donde no tenemos un diagnóstico certero. Y otra alternativa en imágenes que actualmente está teniendo un mayor protagonismo en el diagnóstico de cáncer de próstata y probablemente a futuro se cree que pueda sustituir a la resonancia magnética es el microultrasonido. Sin embargo, no hay todavía no está tan estandarizado ni se utiliza de manera generalizada en los hospitales. Sin embargo, podemos observar que es un estudio menos invasivo para el cáncer de próstata, teniendo una sensibilidad de hasta el 90%. Una vez que realizamos todos estos estudios que tenemos el antígeno de próstata, pues una vez que tenemos a un paciente con 4 o 3 de antígeno, pues aquí el primer paso va a ser repetir el antígeno. Posteriormente vamos a clasificar los factores de riesgo, si es un paciente que pudiera tener o no cáncer, y si el nuevo antígeno vuelve a salir elevado, pues entonces ya iremos a realizar estudios de imagen más avanzada, como una resonancia magnética, donde vamos a ver si es un paciente con alto riesgo, para poderlo clasificar, si es así, para realizar una biopsia transrectal de próstata, que esto sí va a ser el diagnóstico puntual con el tejido de la próstata de adenocarcinoma de próstata. Pues la biopsia existen varias maneras de realizarla. La estandarizada o la que actualmente se utiliza de manera general es la transrectal de próstata con ultrasonido. Sin embargo, la más nueva y la más precisa actualmente es la que se utiliza por fusión con resonancia magnética. Estudios auxiliares, además de los que ya les comenté, para el diagnóstico tenemos estos estudios que se utilizan todavía de manera estandarizada para la extensión, como la gamografía ósea, la tomografía computarizada. Y el tratamiento del cáncer de próstata pues va a ser un sinnúmero de tratamientos. Realmente esta es una parte, yo creo que la más compleja del tema de cáncer de próstata. Aquí se van a necesitar el trabajo conjunto de muchos especialistas, del urólogo, del oncólogo médico, del radioterapéutica, de los especialistas en cuidados paliativos. Realmente aquí el paciente tiene que ser tratado multidisciplinariamente. Siendo así, si tenemos un paciente con enfermedad órgano confinada, pues probablemente nos confiera a los urólogos para realizar una prostatectomía radical en cualquiera de sus modalidades, o al radioterapeuta. Si es una enfermedad ganglionar o con compromiso metastásico, pues ya conferirá al oncólogo médico para realizar bloqueo androgénico o quimioterapia, y los pacientes que son resistentes a la castración, pues probablemente para cuidados paliativos y de soporte, y si son candidatos también quizás a bloqueo androgénico.
En conclusión, para llevarnos a casa, el cáncer de próstata es la principal causa de cáncer incidentemente y de mortalidad en México. A diferencia del resto del mundo, en México el cáncer de próstata tiene un impacto directo en la salud de los pacientes y en la salud pública del país. El cribado, si no encontramos factores de riesgo, debe iniciarse entre 45 y 50 años, y el tacto rectal lo debemos ofrecer siempre a los pacientes para realizarse y tener un parámetro de la anatomía normal de la próstata. Si bien quiero finalizar con este pensamiento del Dr. Patrick, él fue uno de los pioneros en el tratamiento actual del cáncer de próstata. Él es un urólogo muy prominente que trabajó en los años 70, 80, que dice: por los muchos hombres que padecen y que van a padecer, como vimos, el cáncer de próstata en todo el mundo, debemos redoblar nuestros esfuerzos para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y los conocimientos básicos de esta enfermedad. Perfecto. Pues muy gentil, doctor, por su intervención, y pues bueno, hay ya pues un nutrido grupo de intervenciones, de comentarios. Si le parece, pasamos sí, a ellos. Claro. Pues bueno, es el caso de Anaín Montserrat, que plantea una serie de preguntas, y podríamos empezar con esta. Sí, claro. ¿Por qué después de operados, años después, presentan sintomatología urinaria, tanto obstructiva como inflamatoria, en estos pacientes a pesar de la RTUP de próstata? Ok, Anaid, muchas gracias por tu pregunta. Como lo comenté inicialmente, Anaid, la cirugía de RTUP es una cirugía enfocada en aliviar los síntomas, pero en pacientes que tienen crecimiento prostático obstructivo o benigno. La RTUP no es un tratamiento para el cáncer de próstata, es solo para desobstruir las vías urinarias. Si bien así, la RTUP, como lo comenté, la finalidad no es quitar toda la próstata, es solo quitar la porción que está obstruyendo el conducto. Los pacientes pueden presentar síntomas después de realizada la RTUP por, número 1, crecimiento nuevamente del adenoma. Esto va a ocurrir más o menos entre 10 y 12 años después de realizada la RTUP. Número 2, por cicatrización excesiva del cuello vesical, que se llama esclerosis del cuello vesical, o muchas veces los pacientes persisten con los síntomas porque ya tienen un daño preexistente en la vejiga que no se estudió previo a la cirugía de próstata. Es por eso que los pacientes recaen o presentan sintomatología después de esta cirugía. Pero repito, esta cirugía está enfocada en el crecimiento prostático benigno, no así para el cáncer de próstata. También Anaín comenta: ¿usted considera la continuación de tamsulosina después de operados de próstata? ¿Hasta qué tiempo podemos otorgarla si ya fueron operados? No, la tamsulosina, el mecanismo de acción de la tamsulosina está enfocada en los receptores que están en el cuello de la vejiga. Es por eso que les dan alivio sintomático a estos pacientes. Cuando realizamos un tratamiento con RTUP y desobstruimos la vía urinaria del paciente, quitamos todas esas células que son susceptibles a la tamsulosina, de tal manera que una vez que está operado el paciente, la tamsulosina no va a ofrecer un beneficio al paciente. Si el paciente persiste con síntomas después del RTUP, como lo comenté, puede ser por un problema intrínseco, pero en la vejiga. En este caso debemos usar anticolinérgicos con ese paciente más que utilizar tamsulosina, o debemos replantear, si ya lleva 8, 10 años el paciente, en realizar una nueva resección de próstata. Gracias, doctor. Pues hay también algunos saludos que nos están haciendo llegar. Gloria Núñez, Miguel Benítez, pues van haciendo llegar también sus saludos. Otro de los planteamientos de Anaín nos dice: como médico de primer nivel, al interrogar sintomatología urinaria obstructiva, así como inflamatoria y edad del paciente en primer nivel, iniciamos con tamsulosina. Solicito antígeno prostático USG para posterior envío a urología. Sin embargo, en el IMSS no contamos con el primer nivel de finasteride.
¿Es pertinente al interrogar síntomas de nuestros pacientes iniciar con ambos tratamientos? No es pertinente. Qué bueno que haces esta pregunta, Nay, porque es una situación que se obvia y muchos médicos del primer contacto ven a un paciente con síntomas obstructivos y le inician los dos medicamentos. Y si bien, como lo comenté, el finasteride nos va a enmascarar el antígeno prostático, nos lo va a disminuir a la mitad aproximadamente. Entonces, el finasteride lo vamos a dar exclusivamente en los pacientes que de manera inicial encontramos síntomas moderados o severos y además tenemos un antígeno prostático basal menor de 4 o ya tenemos estudios más dirigidos a cáncer de próstata y que estos estudios sean negativos. Si no tenemos un antígeno prostático inicial menor de 4 o no tenemos estudios dirigidos como una resonancia magnética o un PET-PSMA negativos, no podemos empezar el finasteride. El finasteride lo debemos iniciar solo en aquellos pacientes que tenemos casi certeza que no van a tener cáncer de próstata. Si tenemos incertidumbre del diagnóstico, solo le dejamos tamsulosin al paciente y que se estudie de lo demás. Ya posteriormente podemos decidir si el paciente va a tratamiento para cáncer de próstata o si son negativos los estudios, le podemos empezar el finasteride. Bueno, agradecemos las reacciones de Susana Prieto, José Misael, Liliana, Luis Sánchez, Liliana Martínez, Biblioteca CIES. Bueno, saludo a todos ellos. Doctor, usted resaltaba la importancia pues, de tener un acercamiento pronto con el paciente asintomático, ¿no? Sí. El paciente asintomático. Hay también, no es ajeno decir que pues a veces hay una serie de prejuicios, de concepciones que hacen que los hombres no nos acerquemos, ¿no? A médicos o a tener este diagnóstico, ¿no? Inicial. ¿Cómo abordar esta situación? ¿Cómo tratar? O también, no sé si esto cada vez sea menos frecuente o si sea una situación que se mantenga. Pero en todo caso, ¿cómo abordar esta situación cultural, pues muchas veces aún predominante? Sí, Martín, doctor Martín, disculpe, sí es un tema bastante importante, son fibras sensibles en diagnóstico de cáncer de próstata en México debido a que culturalmente y educacionalmente en México los hombres acudimos al doctor únicamente cuando tenemos síntomas. No existe culturalmente y educacionalmente la costumbre de acudir al doctor por prevención o por tamizaje. Si bien en las mujeres es diferente, ellas desde muy tempranas edades inician su cribado para cáncer cervicouterino y cáncer de mama. En los hombres es completamente diferente. Esto, bien como lo dijiste, es un aspecto completamente cultural y educacional en demostrar tal vez hombría o fortaleza de que yo nunca me enfermo y yo no tengo nada y estoy bien, para no ir al médico. Es completamente cultural y educacional. Si bien ha ido cambiando a lo largo de los años, pero sigue teniendo una importancia con muchísimo impacto actualmente todavía en la salud pública en los hombres de México, debido a que cuando, como lo dijiste, el objetivo debe ser agarrarlos asintomáticos, porque es cuando el tumor es pequeñito, no es clínicamente significativo y son candidatos a tratamientos curativos como la prostatectomía o la radioterapia. Sin embargo, cuando llegan con nosotros, la mayoría de las veces en México el 70% de los casos se va a diagnosticar con enfermedad metastásica, debido a que probablemente ni siquiera cuando tengan síntomas iniciales que empiezan a tener una mala dinámica miccional van al médico cuando uno de sus huesos ya no toleran el dolor, y eso nos habla de una enfermedad metastásica. Desafortunadamente, culturalmente y educacionalmente en México seguimos teniendo esta situación. Esto con el tiempo esperemos que vaya evolucionando, esperemos que vaya cambiando. Esto pues con las campañas de salud, de hacer conciencia de la evolución de la enfermedad, de hacer referencia a que si es en etapa temprana puede ser curable, va a ir modificando esto y probablemente a futuro tengamos, si bien una incidencia bastante alta como vimos, pero sí cambiemos esta tasa de mortalidad en México. Culturalmente y educacionalmente, pues sí, hay que invitar a todos los médicos de primer contacto a hacer referencia a los pacientes masculinos, comentar que a partir de los 45, 50 años, independientemente de si hay síntomas, de si nos sentimos bien o nos sentimos mal,
hay que empezar a realizar tamizaje. Si no quieren ir con el urólogo, pues con el médico de primer contacto, pero realizar el tamizaje de cáncer de próstata. Es fundamental empezar a cambiar esta mentalidad de nuestra sociedad. Bueno, hacia el final de su intervención respondí a la pregunta de Victoria Vázquez, que nos decía buenos días, ¿a qué edad hay que tomarse el antígeno prostático? Muchas gracias por su pregunta, Victoria. El antígeno de próstata en pacientes con factores de riesgo que sean afrodescendientes, familiares con cáncer de próstata o personales de alteraciones genéticas como BRCA, hay que empezar a los 40 años. Si no tenemos ninguno de estos factores de riesgo, hay que empezar entre los 45 y los 50 años. A partir de esa edad hay que realizarlo año con año. Una vez al año. Una vez al año, sí, claro. Perfecto. Anaín Montserrat me comenta, mi papá cursó con hiperplasia prostática no tratada porque no quiso acudir a su biopsia que tenía ya programada, ya que tenía un antígeno de 17. Sin embargo, ¿puede empezar a hacer insuficiencia renal tipo obstructiva en estos pacientes? Ya que mi papá al no tratarse y sin tener enfermedades crónicas falleció de síndrome urémico. ¿Pueden estos pacientes llegar a obstruir haciendo falla renal? Gracias y gracias por compartirnos la experiencia en él. Sí. Esto es muy enfocado al crecimiento prostático benigno. Sí, la insuficiencia renal es de las últimas etapas clínicas que genera el crecimiento prostático benigno, pero si llegamos a estos datos de lesión renal, de hidronefrosis por crecimiento prostático, esto nos habla de un crecimiento prostático severo de muchos años de evolución y claro que se puede generar por el crecimiento de próstata. Es la etapa final en la enfermedad del crecimiento prostático benigno, la insuficiencia renal postrenal por obstrucción de las vías urinarias. Claro que sí puede pasar y es la historia natural de la enfermedad en pacientes no tratados por esta condición. Perfecto. Gloria Núñez nos comenta, saludos. En estados iniciales de cáncer de próstata con control de antígenos cada 6 meses, pregunto, ¿debe seguir en control con antígeno de control anual? El seguimiento en pacientes diagnosticados ya con cáncer de próstata que no se les ha realizado ninguna terapia, no sé si por ahí vaya la pregunta, pero que ya tienen un diagnóstico y se decidió, ya sea por voluntad del paciente o por condición clínica del paciente, mantenerlo en vigilancia, el seguimiento y el control debe realizarse cada 6 meses. Por lo menos con antígeno y si hay manera con estudios de imagen para verificar que no exista progresión de la enfermedad o que la enfermedad no sea clínicamente significativa. Si hay un cambio tanto imaginológicamente o en el antígeno, probablemente el paciente deba iniciar un tratamiento ya sea con intención curativa que puede ser prostatectomía o paliativa o para el control de la enfermedad con bloqueo androgénico. Perfecto. Nadie, excelente, muchas gracias, un saludo. De igual forma, Gloria Núñez, ¿qué opina de una alza brusca de antígeno de más de 0.8 en un año y confirmado en segunda toma? ¿Ojo de cáncer? Hay muchos parámetros que nos pueden orientar a que un paciente tenga un tumor prostático. También en la cinética no lo tocamos porque no está estandarizado y la sensibilidad del porcentaje de antígeno y la densidad nos aportan datos más puntuales, pero sí, la cinética también está bien estipulada, también está bien estudiada y también nos pueden dirigir a el diagnóstico de cáncer de próstata. Está bien puntualizado eso de que un aumento de más de 0.8 anual nos pueden sugerir una mayor probabilidad. En este caso, si el antígeno se encuentra por debajo de 4 y tenemos un alza de más de 0.8, probablemente el primer paso sea repetir ese antígeno en ese paciente. O sea, dejar pasar quizás un mes, ver que no tenga síntomas urinarios de vaciamiento, que eso también puede aumentar el antígeno, y repetir ese antígeno. Si en un mes el antígeno permanece igual o al contrario va a la alza, entonces sí valdría la pena hacer un estudio más exhaustivo de ese paciente para el diagnóstico de cáncer de próstata. Muy bien, bueno, vamos entrando hacia el final, pero no queremos dejar de
plantear todas las preguntas, como la de Luis Sánchez Lenin, que nos pone excelente ponencia. Después de una prostatectomía total, ¿qué afección tiene en la libido del paciente? Ok, ese es un tema que sí es muy puntual de la prostatectomía. La próstata, cuando nos realizamos cirugías de la próstata, ya sea por crecimiento benigno, que es la RTUP u el OLEP, o por cáncer, que va a ser la prostatectomía, no se va a modificar el líbido. Muy bien, porque el líbido nos lo da la producción de andrógenos, y la producción de andrógenos se genera en los testículos y una pequeña porción en la glándula suprarrenal. Entonces, la manipulación quirúrgica de la próstata, en principio, no disminuye o no modifica el líbido. Lo que sí se puede modificar, dependiendo de la técnica quirúrgica que se utilice en la prostatectomía, es la erección. Si bien muchos pacientes que se les realiza prostatectomía radical por cáncer van a tener o van a quedar como efecto secundario de la cirugía con disfunción eréctil, que es una cosa diferente al líbido. El líbido es el deseo de tener la actividad sexual. Eso no se va a modificar por cirugía de próstata, pero en la prostatectomía radical, solo en ella, no en la RTUP, en la prostatectomía puede quedar la secuela de tener disfunción eréctil. Bueno, pues también, ¿no? Que buenas sus precisiones, doctor, porque a veces son prejuicios o ideas que circulan ahora en redes cibersociales y que pues cunden rápidamente, ¿no? Pero les agradecemos sus precisiones y pues bueno, entramos al cierre y para ello creo que podríamos aprovechar una de las intervenciones justas de Josh Hoss, que nos puede servir justamente para cerrar. Plantear ahí 2 preguntas. Buenos días. Creo que por el tiempo nos quedamos un poco ahí con la segunda. ¿Cómo pueden los hombres reducir su riesgo de desarrollar cáncer de próstata? Los factores protectores que ya comentamos, si bien no van a abolir completamente el riesgo, no existe algo puntualizado como para decir si hago esto, si tomo esto o aquello, ya no voy a tener cáncer de próstata. Todos los factores que comentamos, el consumo del café, el consumo de licopeno que se contiene en los jitomates, el consumo de resveratrol, más de 21 eyaculaciones al mes, todo esto nos disminuye la probabilidad, hacen que sea menos probable de tenerlo, pero algo puntualizado de decir con esto ya no me va a dar cáncer de próstata, hasta el momento desafortunadamente no existe. Bien. Pero ayuda bastante pues estos elementos y acudir oportunamente al médico, ¿no? A nuestras revisiones. Sí, por supuesto. Y pues plantearnos incluso, ¿no?, una relación diferente con nuestro propio cuerpo, ¿no? Estas ideas de que, bueno, voy a dejar de ser hombre si alguien me toca o cosas así. Pues bueno, combatir esas ideas. Sí, también, claro. Tratar de romper esas ideas, de romper esos prejuicios que existen hacia esa circunstancia de perder la fortaleza que tenemos como hombres o la hombría misma, y saber que esta situación realmente es por cuidado personal. La realidad es que el cáncer de próstata es muy frecuente en México y la mayoría, si se diagnostica en un momento ideal, en un momento temprano, pues va a ser curable. La realidad es que es la principal causa de muerte por cáncer y la mayoría de estos pacientes son pacientes jóvenes realmente. Entonces, así que debemos tratar de quitar esas ideas, esos paradigmas, esos tabús, esos prejuicios de la revisión prostática para poder cambiar así la educación y la forma cultural que se ve este abordaje en el diagnóstico de cáncer de próstata en México. Muy bien, pues muy agradecidos con el doctor Edson David Rodríguez Valle por su intervención el día de hoy. A quienes nos han estado siguiendo y participando, es muy grato establecer este diálogo. También nuestro agradecimiento. Tenemos una constancia por su participación. Muchísimas gracias. Este ciclo. Esperamos contar pronto de nuevo con usted. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor Martín Gómez, muchísimas gracias al CEITS, a todo su equipo por la invitación y pues aquí estamos a la orden. Muy gentil, doctor. Al doctor Jaspers también nuestro agradecimiento por la disposición para este ciclo de webinarios. Pues de esta manera cerramos un webinario más del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud,
como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. En producción, Oscar García e Iván Ramírez. Hasta pronto.